ustedes conocen perfectamente la vida de Jesús y la cantidad de relatos y de situaciones que ocurrieron con los discípulos que él tenía. Si yo les digo que piensen en el primer nombre que le viene a la mente de un discípulo, ¿cuál me nombran? Pedro. Fue al unísono. ¿Por qué Pedro? ¿Se acuerdan de algo que hizo? Sí, porque estaba más cerca, según Pedro. Claro, estaba más cerca, ¿se acuerdan? O sea, hay muchos relatos que hablan de cosas que Pedro hizo. Me gustó porque no solo dijeron lo mismo, sino que lo dijeron todos a la vez, como si lo hubieran ensayado. ¿Y el segundo de quién se acuerdan? Simón. Bueno, Simón sería Pedro también, sería el mismo nombre. Simón Pedro. Claro. ¿Y otro más? ¿De qué otro se acuerdan? Tomás. Tomás. Ese, ¿por qué? Porque dudaba, ¿no? Bueno, pero hizo algo que fue notorio y nos hace acordar de su nombre por algún evento. Podría pedirles otro más y seguro que varios coincidirían también. Bueno, Judas. Saúl. Algunos por cosas buenas, otros no tantas, pero por situaciones que vivieron, por cosas que hicieron, los recordamos y algunos hasta todos coinciden en mencionar el mismo nombre. A lo largo de los evangelios y también en el libro de los Hechos tenemos el relato de las acciones de los discípulos de Jesús. Y de algunos nos acordamos más porque tenemos más mención de ellos en la Biblia y de algunos casi nada. Si yo hubiera seguido preguntando, me hubieran dicho otros nombres, probablemente Juan, y así seguiríamos, Jacobo, ¿sí? Pero algunos por ahí ni siquiera se acordarían cómo se llama. Y hay algunos que ni siquiera, si tenemos que nombrar a los 12, ni siquiera de algunos recordamos el nombre. Y hay uno que no recordamos mucho tampoco, que es Leví. Y cuando hablamos de Leví, cuando yo digo cuál es el primer discípulo que ustedes se acuerdan, o el segundo, o el tercero, o el cuarto, o el quinto, o el sexto, probablemente no aparece ese nombre. Pero lo encontramos en el relato, sí, el relato del llamamiento de Leví, sí lo tenemos en la Biblia. Y está narrado, de los 4 evangelios que tenemos, está narrado en 3. Y vamos a leer uno de esos 3, que es el que aparece en el libro de Lucas. Lucas 5, 27 a 29 nos relata el llamamiento de Leví. Lucas 5, 27 a 29. Dice: tiempo después, al salir de la ciudad, Jesús vio a un cobrador de impuestos llamado Leví sentado en su cabina de cobrador. Sígueme y sé mi discípulo, le dijo. Entonces Leví se levantó, dejó todo y lo siguió. Más tarde Leví dio un banquete en su casa con Jesús como invitado de honor. Muchos de los cobradores de impuestos, compañeros de Leví y otros invitados, comieron con ellos. Y así continúa contando un poquito lo que pasó en ese banquete. A continuación de este relato del llamamiento de Leví y del banquete, tanto Lucas como Marcos, en ambos evangelios, automáticamente pasan a otro episodio. Hablan de la pregunta sobre el ayuno, después el relato de los discípulos que recogen espigas, el hombre de la mano seca, y después se va al llamamiento de los 12, de las 12 personas que iban a seguir a Jesús, entre los cuales se encontraba Leví. Y lo vuelve a mencionar. Después de eso no tenemos nada más de Leví. Este nombre, Leví, no vuelve a mencionarse en los pasajes siguientes. Si uno piensa que fue uno de los 12 que Jesús eligió, que no es poca cosa, y no lo volvemos a ver que lo nombren, podemos pensar que triste no haber tenido el privilegio de haber sido elegido nada más y nada menos que para integrar la comitiva de los 12
que iban a estar con Jesús y no sabemos nada más de él. Pareciera que no hubiera hecho nada trascendente en su vida después de haber escuchado el llamado. Y si realmente hubiera sido así, hubiera sido un desperdicio, ¿no? Que Jesús lo llamara y no hubiera hecho nada más importante. Pero eso es lo que parecería cuando leemos estos pasajes y no volvemos a encontrar su nombre en el resto de los textos. Pero vamos a volver un poquito más hacia atrás en el tiempo, porque la mayoría de las acciones y las palabras de Jesús solo pueden ser entendidas si se conoce el contexto histórico y, por supuesto, las palabras del Antiguo Testamento. Pero hay algo que la Biblia no contiene, que a veces hace que no podamos entender algunas cosas de las que pasaban en el contexto histórico del momento en el que Jesús inicia su ministerio. Porque hay 400 años que transcurren entre el último libro del Antiguo Testamento y el primer libro del Nuevo Testamento. 400 años que la Biblia no tiene ningún libro que nos relate lo que sucedió ahí. Y para saber qué aconteció en este tiempo tenemos que recurrir a fuentes históricas y literarias de la época que nos cuentan más o menos qué fue lo que ocurrió. En la historia del mundo occidental, durante el tiempo intertestamentario, o sea, entre los dos testamentos, hubo 4 periodos que fueron bien definidos y que si alguno estudió historia en algún momento los habrá estudiado o al menos escuchado. Los 4 pueblos que pasaron en ese tiempo fueron el persa, el griego, el macabeo y el romano. Estos periodos, cada uno de ellos dejaron una huella distinta y especial en el pueblo judío. Para ayudarnos a entender mejor qué era lo que vivía el pueblo judío al inicio del ministerio de Jesús, les voy a compartir un breve resumen de 3 minutos más o menos de lo que sucedió en 602 años. Bastante resumido, pero nos va a ayudar a entender. Lo tenemos igual ahí para que ustedes lo vean. El primero, que es el periodo persa, que fue entre el 539 a.C. y el 332 también a.C. Sabemos que ya desde el año 606 a.C. Palestina estaba bajo el dominio de los babilonios, quienes habían exiliado a los habitantes. Recuerdan que la Biblia nos cuenta que los habían llevado, los habían quitado de su tierra y los habían llevado a vivir lejos. Mientras tanto, los persas se fueron fortaleciendo y al vencer a los medos, formaron el imperio medo-persa, bajo el gobierno de Darío. Cuando en el 539 a.C. Darío venció al rey de Babilonia, el pueblo judío pasó de la cautividad de Babilonia a una un poco más benigna, que era la persa, y eso lo vemos en el libro de Daniel. En Daniel 5 especialmente podemos ver algo de esto. En el año 536 a.C., un decreto de Ciro el persa permitió que regresara a Jerusalén el primer grupo de exiliados con el propósito de reconstruir la ciudad. Posteriormente otros grupos regresaron, uno en el 558 a.C. bajo la dirección de Esdras y otro en el 445 a.C. bajo la dirección de Nehemías. Y el que no leyó los libros de Esdras y Nehemías, léanlos porque son realmente muy interesantes. Cuando se cierra el Antiguo Testamento con el último libro que tiene, aproximadamente en el año 400 a.C., los judíos de Palestina estaban todavía bajo el dominio de los persas, que duró 100 años más. Durante este tiempo regresaron a Palestina todos los desterrados que quisieron, o sea, el que quería volvía y el que no, no. Pero muchos permanecieron fuera de su patria, quedando en el lugar de su exilio o dispersándose por otros lados. Algunos tomaron caminos distintos y se fueron a vivir a otras zonas. Cuando terminó este exilio, los judíos habían adquirido 3 características que no tenían, y esto los diferencia del Antiguo Testamento. Por eso cuando vemos a los judíos en el Nuevo Testamento vemos algunas características distintas de los judíos del Antiguo Testamento. En ese momento ya eran todos llamados judíos, y ese término anteriormente se reservaba solamente para los habitantes de Judea. El que era de Judea era judío. Cuando pasó todo este periodo ya se les llamaba judíos a todos. La diferencia del norte y del sur, de los 2 reinos que había desaparecido, así que ahora eran todos judíos. Y otra de las cosas es que regresaron
aborreciendo la idolatría. ¿Se acuerdan cuál era el problema del Antiguo Testamento? Vez tras vez el problema era la idolatría. Bueno, después de esto, cuando ellos regresan del exilio, regresan aborreciendo la idolatría. Ya no fue más un problema para el pueblo judío la idolatría, por eso en el Nuevo Testamento hay otras cosas que se cuestionan y no es este el tema principal como pasa en el Antiguo Testamento. Ya todo ese tiempo de idolatría había quedado atrás y ellos adoraban al único Dios Yahvé, como tenemos en las traducciones que más conocemos, Jehová. Después viene el periodo griego, que es más conocido para nosotros porque es el que más se nos enseña en las escuelas, que fue entre el 331 y el 167 a.C. Al imperio persa le sucedió en el poder el imperio griego. Alejandro Magno, cuando tomó el mando, unificó los estados griegos y se lanzó a la conquista de los persas, a los que venció en el año 333 a.C. En su marcha hacia Egipto invadió Palestina en el 332 a.C., aunque les permitió seguir observando sus leyes y practicando su religión y les concedió la ciudadanía griega. A la muerte de Alejandro Magno, el reino fue dividido en 4 y en los 24 años siguientes, que obviamente no lo puse acá porque era demasiado, Palestina cambió 7 veces de dueño. O sea que acá 7 veces estaban bajo el dominio de uno, bajo el dominio de otro, y ahí iban cambiando. Hasta que en el año 198 a.C., los seleucidas obtuvieron el control definitivo sobre los judíos. Ahora estaban bajo este otro pueblo. Antíoco Epifanes mató judíos por millares y para acabar con su unidad decidió acabar con su religión, procediendo a prohibir la adoración a Yahvé, la oración y la lectura de las escrituras, las cuales eran quemadas. Toda escritura que se encontraba la quemaban y prohibían que adoraran a Dios. Todo esto le fue pasando al pueblo judío entre lo que la Biblia nos relata en el Antiguo Testamento y el ministerio de Jesús que inicia con el Nuevo. Después vino lo que se conoce como el período macabeo, 167 a 63 a.C. En ese momento se inició una guerra de liberación. El lema en las banderas de los rebeldes era Éxodo 15:11, ¿quién como tú, Jehová, entre los dioses? De las iniciales de este texto hebreo se formó el nombre Macabí y de allí se deriva el nombre Macabeos, con el que se llamaban los dirigentes de esta resistencia, por eso los conocemos como los Macabeos. Los hombres de Judas, que era uno de los líderes, lograron vencer, es otro Judas, no el que ustedes me nombraban antes, lograron vencer a los ejércitos de Epífanes, batalla tras batalla, y al fin los Macabeos lograron llegar a Jerusalén y apoderarse de la ciudad. Allí destruyeron todos los altares paganos, limpiaron la ciudad y el templo y reconstruyeron el altar a Yahvé. Finalmente se logró la libertad tanto política como religiosa para los judíos. Y en ese tiempo volvieron otra vez a ser libres. Una sucesión de sacerdotes gobernantes dirigieron por 100 años una Judea independiente y próspera hasta que en el 69 a.C. ocurrió una guerra civil cuando dos hermanos lucharon entre sí por el gobierno. Fíjense, tanto tiempo para lograr tener la libertad y por luchas internas volvieron otra vez los problemas. En medio de la lucha civil judía, ¿quién apareció? El Imperio Romano. El Imperio Romano, que es el que conocemos porque es el que dominaba mientras estaba el tiempo del Nuevo Testamento, estuvo entre el año 62 a.C. y el año 70 después de Cristo. Después de un asedio de 6 meses, Pompeyo capturó Jerusalén y demandó de los judíos que pagaran tributos anuales a Roma. Así llegó a su fin la independencia judía. Sin embargo, bajo los romanos los judíos gozaban de bastante libertad. Al nacer Jesús era Herodes el Grande quien reinaba, pero lo hacía por medio del terror, eso lo sabemos. Y a partir de aquí entonces es donde se retoma el relato de la historia, pero esta vez es por medio de los evangelios. Si entendemos este periodo, entendemos entonces por qué de golpe en el Antiguo Testamento sucedían algunas cosas y cuando agarramos el Nuevo es como que parece que fuera algo totalmente distinto, porque nos falta entender esta transición que el pueblo vivió desde que fue llevado a la cautividad hasta que de vuelta en su tierra estuvo bajo el Imperio Romano.
Los evangelios, que todos conocemos, los hemos leído varias veces, que ustedes me pueden relatar varias de las cosas que dicen, tenemos 4 porque fueron destinados a públicos distintos. Y vieron que a Dios le gusta la variedad, por eso tenemos flores de colores, mariposas de colores, personas con formas de ser distintos. Dios tiene de todo para todos. Así que también están los evangelios, están orientados los 4 a públicos diferentes. Juan, que es el que tiene el lenguaje teológico más profundo, nos presenta a Jesús como el Hijo de Dios y el hincapié que hace es en la deidad. Él lo que trata de hacer resaltar es que Jesús es Dios. Lucas, que era un historiador, describe a un público amplio pero gentil y presenta a Jesús como el Hijo del Hombre para que lo entendieran los gentiles, que era a quien él se dirigía, y hace hincapié en la naturaleza humana. Ese Jesús, ese Dios, vino a la tierra y se hizo humano. Marcos, que le escribe para una audiencia de gentiles pero romanos, presenta a Jesús como el siervo del hombre y hace hincapié en el ministerio, porque eso era lo que necesitaban escuchar ellos y de la forma que él podía transmitirles el Evangelio. Pero el Evangelio de Mateo, que es el primero que aparece en nuestras Biblias, fue escrito a una audiencia judía, fue escrito con una audiencia judía en mente, a estos judíos que habían pasado por todas estas cosas que yo les acabo de relatar. Entonces, el Evangelio de Mateo presenta a Jesús como el rey de los judíos, porque eso era lo que ellos realmente estaban esperando. Fue escrito para personas que habían vivenciado todos estos acontecimientos que acabo de narrar y que estaban a la espera de un Salvador, pero no solo un Salvador espiritual. Ellos lo que querían era también un Salvador político, que los viniera a libertar de la opresión que estaban viviendo. Estas personas esperaban a un Mesías que los libertara no solo de los pecados, sino de la opresión del Imperio Romano. Ellos necesitaban que el mensaje se los diera a alguien que hablara su lenguaje y que estuviera suficientemente preparado y dispuesto para transmitir este mensaje, alguien que hubiera sufrido lo mismo que ellos y alguien que hubiera tenido y compartido las mismas esperanzas. ¿Quién era esa persona que estaba capacitada para hacer esto? Esa persona era Mateo. ¿Sí? ¿Y quién era Mateo? Leví, ahí me lo están diciendo. Mateo era precisamente Leví. Ese Leví que al principio parecía que como no se lo vuelve a nombrar diciendo hizo esto, dijo aquello, fue allá, volvió, ¿sí? No lo tenemos en relatos de cosas que hizo. Pero ese Leví era Mateo. Mateo, que cambió su nombre de Leví a Mateo, y Mateo significa don de Dios. Si leemos, yo les dije que el relato del llamamiento o el relato de la lista de los discípulos estaban los 4 evangelios y hablamos de 3. ¿Sí? Y 3 dicen lo mismo, pero 2, que son Lucas y Marcos, lo nombran como Leví, pero Mateo cambia su nombre y se identifica él mismo como Mateo. Mateo, que era, la Biblia nos dice que era el hijo de Alfeo, de quien las evidencias nos indican que tenía esperanzas mesiánicas cuando Jesús lo llamó. Él había sido el que cobraba los impuestos para el Imperio Romano. ¿Se acuerdan que yo les dije que el Imperio los dejaba tener su religión, pero ellos debían pagar el impuesto? Bueno, este Leví era el que cobraba los impuestos para el Imperio Romano. Y él le cobraba impuestos a los pescadores de la zona de Galilea. Precisamente algunos de los discípulos de Jesús eran pescadores. Pero ahora, ese tiempo de cobrador de impuestos, que muchas veces era muy mal visto, pero no porque cobraban impuestos, sino porque además cobraban de más y se quedaban ellos con una parte, todo ese tiempo había quedado atrás, toda esa vida había quedado atrás, por eso él
Ya no se llama más a Leví, por eso en el Evangelio de Mateo lo vemos con el nombre de Mateo y no con el nombre de Leví, porque él ya entiende que su vida de Leví había terminado y había comenzado su vida de Mateo. A juzgar por el silencio que los evangelios tienen hacia su persona, parece que Mateo ocupó un lugar humilde dentro de los discípulos, porque como decíamos antes, no hizo nada aparentemente llamativo. No se destacó como Pedro, como Juan, como Andrés, ni como Jacobo, como Tomás. Menos mal que tampoco Judas. Tampoco se lo relaciona con eventos importantes en el ministerio de Jesús. Lo que sabemos de él es simplemente esto, que cuando fue llamado por Jesús, se levantó y lo siguió sin decir una palabra. Tampoco sabemos mucho de su muerte. La mayoría de las tradiciones, especialmente las que provienen del sector griego del cristianismo, describen su muerte de causas naturales. El arte italiano, sin embargo, lo representa como un mártir crucificado. La verdad es que no sabemos cómo murió. No sabemos mucho cómo vivió y tampoco sabemos cómo murió. Pero lo que sí sabemos de este autor del primer evangelio es que en un primer momento nos había parecido que no había hecho mucho. Es más, pareciera que no hubiera hecho nada. Pero cuando leemos sus escritos, podemos descubrir que era un hombre de pocas palabras, contemplativo, observador, humilde y detallista. Al leer su evangelio se recibe la impresión de que, como dice la Biblia, era un verdadero hebreo de hebreos, esa frase que por allí aparece. Leal a su pueblo, conocedor de su historia y de sus libros sagrados. Por estas y otras razones, Mateo era el hombre que estaba especialmente dotado por Dios para escribir este Evangelio del Nuevo Testamento. Aunque a simple vista pareciera que no había hecho nada, esa sola acción que tuvo de obedecer la voz de Dios, de levantarse en silencio y ir detrás de él cuando obtuvo el llamado, fue lo que hizo la diferencia. Tal vez alguna vez nos haya pasado, te haya pasado, que a simple vista parece que Dios no nos está usando para nada. ¿Alguna vez pensaron, Dios no me está usando para nada? A veces pasa eso, ¿no? A veces uno mira su vida y dice, Dios no está haciendo nada conmigo, ¿para qué? No estoy siendo útil para nada. A veces nos parece eso. Tu nombre por ahí no aparece en ningún lado, tu foto no aparece, no estás en la lista de los 4 más recordados, ni de los 10 más recordados, ni también de los 100 más recordados, ¿sí? Como le pasaba a Leví. Pero Dios obra silenciosamente en cada uno de nosotros. Y eso a veces es lo que más nos cuesta a nosotros, ¿no? Cuando Dios obra de manera silenciosa. Queremos que Dios nos muestre lo que va a hacer, que nos muestre lo que está haciendo, y que nos diga lo que va a hacer y que nos cuente cómo lo va a hacer. Y mientras nosotros esperamos y queremos esto, Dios sigue obrando a su manera y de forma silenciosa, aun cuando nadie lo ve. No importa, en realidad no importa lo que se ve de afuera. No importa si parece que Dios te está usando o no, si parece que Dios está preparándote para algo o no, o si parece que Dios tiene algo planeado para tu vida o no. Lo que importa es lo que realmente Dios está haciendo en cada una de nuestras vidas, aún en el anonimato. Uno puede estar sirviendo a Dios y siendo de influencia a muchos, aun cuando parece que no está haciendo nada. En el silencio, en el anonimato, en la actitud humilde, Dios puede hacer una obra mucho más grande a veces que en el espectáculo, en lo que se ve, en lo que se muestra o en lo que se ve con mucha más elocuencia. Si Mateo no se hubiera levantado en silencio ante el llamado de Jesús y lo hubiera seguido
sin cuestionar y sin preguntar, nosotros hoy no tendríamos el Evangelio y no sabríamos tantas cosas de las que Dios hizo y Dios no nos hubiera hablado tantas veces por medio de su palabra. Que el Señor nos ayude a oír su voz y a seguir su camino, aun cuando parece que lo que estamos haciendo no se ve, aun cuando parece que lo que estamos haciendo no es nada. Solo el tiempo y el Señor mostrará el resultado final de la obra de Dios en cada una de nuestras vidas. Que el Señor nos ayude para que así sea.